Hola, bon dia, bona tarda, bona nit. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Benvinguts i benvingudes al Cineclub de l'Orfeó, una producció de l'Orfeó Català de Mèxic en coordinació amb Cinema Casals dels Casals Catalans en Xarxa d'Equador. Bienvenidas y bienvenidos al Cineclub de Orfeo, una producción de Orfeo Català de México en coordinación con Cinema Casals de la Red de los Casales Catalanes de Ecuador. Nos pueden encontrar en redes como Orfeo Català de México. Hoy tenemos el gusto de tener como invitado a Alejandro Mateos, otra vez, del Consejo Espírita de México. Vamos a presentar hoy una película que va a ser la última la última película del ciclo que estamos ahorita viendo. Es un ciclo de cine fantástico, de espiritismo y también, bueno, habla del espiritismo, de los fantasmas, de los espíritus, de los ángeles. El día de hoy presentamos una película que se llama Kardec. Kardec fue un profesor francés que en el siglo XVIII, perdón, pues empezó a trabajar y a escribir sobre el espiritismo. Esta es una película que habla sobre su vida y sobre el trabajo que hizo. Kardec, la película Kardec es una película brasileña. Está dirigida por Wagner de Assis y la escribió Wagner de Assis junto con Bayao. Como actores principales tenemos a Leonardo Medeiros, Sandra Corbelloni y Christian Waldhaus. En nuestro YouTube, como siempre hacemos, vamos a poner links interesantes tanto sobre la película como sobre la vida de Kardec, sobre el tema del espiritismo y algunos temas que vayan saliendo en la tertulia y que queramos pues recordar, los vamos a poner en nuestro canal de YouTube, en donde siempre ponemos las conversaciones. Bueno, ahora pondremos la película, vamos a poner en el Zoom, la vamos a poner en el Zoom. ¿Sí me oyen? Perdón, ¿me pueden confirmar que me oyen, Alejandro? Sí, claro, te oímos bien. Ok, de acuerdo, gracias. La vamos a poner la película en el Zoom y también, como siempre, aquí en el chat del Zoom, le vamos a poner un link para que puedan ver. Si no la quieren ver en el Zoom, la pueden ver también a través de un link independiente, que de hecho les mando dos. Uno es de Netflix y lo pueden ver también directamente en el link. Si lo quieren ver en el Zoom, se ve bastante bien y es bastante rápida la conexión. Bueno, entonces en unos momentos voy a poner la película. Si me permiten, voy a poner la película. Y nos vemos más o menos en 110 minutos, que es el tiempo que dura esta película. 1 hora y cuarto, más o menos. Gracias. Ahorita nos vemos. Ya, perdón, una buena película, muy interesante. Muy interesante. Aquí tenemos a Alejandro Mateos Olivares del Centro Espírita de la Ciudad de México, del Consejo Espírita de la Ciudad de México. Y bueno, te damos la palabra a Alejandro por
si nos puedes hacer algún comentario sobre esta película, explicarnos un poco lo que es el Consejo Espírita otra vez y explicarnos un poco qué comentarios puedes tener de esta película. Muchas gracias, Alejandro. Bienvenido y adelante. Bueno, es una excelente película. De hecho, ahorita estaba revisando en las menciones. Bueno, participó la Federación Espírita Brasileña con Jorge Godinho, un buen hermano espírita de allá de Brasil. Es interesante porque estamos hablando de que el Libro de los Espíritus en 1857, en abril, se edita por primera ocasión. Y bueno, pues estamos a más de 150 años. En la doctrina espírita sigue viva a nivel mundial, aún en contra de muchas personas que se opusieron y hasta cierto punto actualmente sigue habiendo cierta oposición, no de la magnitud que vemos en la película. Encontramos, por ejemplo, en octubre de 1861, el Santo Oficio ordena la quema de 300 libros en Barcelona, precisamente allá, hablando de Cataluña, bueno, en Barcelona hacen la quema de libros. No hay que olvidar que, bueno, la Iglesia Católica ha tenido mucha fuerza, mucho poder. Tan es así que en 1864 este libro entra a la lista de los libros prohibidos por el Vaticano. ¿Sí? Sin embargo, pues una constante en el mundo es, como dicen en la película, es que la gente que piensa diferente o que de alguna manera abre caminos diferentes, de algún modo siempre tiene ciertos ataques. Podemos encontrar un Cristóbal Colón, que lo consideraban loco, un Bruno Gordiano, que fue quemado en la hoguera, infinidad de ejemplos sobran, ¿no? Creo que el peor enemigo de una ciencia o un conocimiento es a veces la misma ignorancia y el fanatismo, la falta de tolerancia que hay a veces en el mundo, en ciertas personas. Y aquí nos habla de una falta de tolerancia, no nada más desde el punto de vista de los espíritus encarnados, sino también desde el punto de vista de los espíritus desencarnados o que habitan en el mundo espiritual, también hay resistencia. Comentaba con Vinces al principio antes de que empezara la película, comentábamos que esos ataques que se dan tanto en el mundo encarnado como en el desencarnado, pues siempre han existido. Y le comentaba algo que nosotros vivimos en 2018. 2018 se hizo el primer Congreso Espírita Mundial, en el 19, perdón, en México, el 9º Congreso Espírita Mundial. Y efectivamente hubo ciertos ataques, más del mundo espiritual, con ciertas comunicaciones que, pues amenazas, etcétera, y una que otra por parte de algunos encarnados. Muy interesante la película porque nos habla de un bagaje cultural que tenía Rivail, el profesor Rivail, Allan Kardec, que le permitió precisamente hacer las preguntas certeras que a la humanidad le preocupaban o a cierto sector de la humanidad le preocupaban. No hay que olvidar que Kardec fue alumno de Pestalozzi y a su vez Pestalozzi fue alumno de Juan Jacobo Rousseau. Estamos hablando de una época donde se acababa prácticamente 90 años antes de ser la Revolución Francesa. Y en esta Revolución Francesa, pues una de las partes que se empezó a rescatar es quitar ciertos dogmas que afectaban a la gente pensante. Si les suena conocido, en todas las épocas ha habido eso, en la actualidad también existe, y para mí es parte de un concepto muy interesante que nos narra esta película, sobre esa universalidad, sobre esa búsqueda que tenemos como seres humanos, donde a veces tenemos ciertos bloqueos, ciertas piedras que
que pues hay que quitar del camino, ¿sí? Y que a final de cuentas nos da una premisa muy interesante, que la verdad siempre va a salir adelante, quizás no en el momento, pero a la posteridad, como pasó con los libros de Kardec, estos siguen vigentes y siguen enarbolando la verdad de ese mundo espiritual, y el espiritismo está vivo a nivel universal, a nivel mundial. México, pues es un claro ejemplo de cómo esa doctrina espírita, esa búsqueda de la verdad, ha ido permeando hasta nuestros días. Actualmente el Consejo Espírita de México precisamente hace esa invitación a todo mundo, independientemente de la creencia, religión que tengan, hace esa invitación para conocer esta doctrina hermosa, esta doctrina que nos da la facilidad de conocer que después de la muerte la vida sigue, entre otras cosas. ¿Alguien desea preguntar algo, alguna inquietud sobre esta película, algo que les haya llamado la atención? De hecho, los que quieran leer el libro de los espíritus, a Vinces le voy a mandar la liga para que se puedan conectar a la biblioteca que tiene el Consejo Espírita de México, para que vean tanto las obras de la codificación kardeciana como las obras que siguieron a Kardec, sus seguidores de Kardec. Ahí es un cúmulo de obras muy interesantes. Y bueno, ahora no las queman, ¿no? Y no hay la posibilidad de que haya un santo oficio, al menos hasta el momento. Y entonces Bueno, el la Santo podemos, Oficio todavía existe, ¿eh? no, sí todavía existe, pero ya digamos que no es la persecución como antaño, ¿no? Y quiero decir que esa situación en México también hubo cierta problemática, ciertos gobiernos impedían que esto fuera difundido, pero estamos en una época donde todo se está abriendo, donde el conocimiento cada día es más abierto y donde la gente es más receptiva, y cada vez la gente ya no se conforma con el dogma, busca otros canales de conocimiento. Interesantemente, este conocimiento no es nuevo. Sin embargo, ha tenido un gran auge precisamente por esa búsqueda espiritual que tiene ahora la gente, que no se conforma con lo que le han dicho, con lo que le han hablado, que de alguna manera es buscadora de otros paradigmas. Se congeló Vincent. Hola. A mí, buenas tardes. A mí me llamó mucho la atención el acompañamiento que tuvo de su esposa, Allan Kardec, ¿no? Lo poquito que había yo leído no había llegado a ese punto, ¿no? Y lo expreso porque me llegó mucho, ¿no? Claro. Bueno, recordemos que la pareja, no siempre, ¿no? No todos tienen la fortuna que tuvo Kardec, de tener una pareja que lo apoye, que de alguna manera lo incentive, pero efectivamente conocemos muchos casos a nivel histórico donde la mujer tiene un papel preponderante en el trabajo del varón, digamos que es parte de una situación que debería de prevalecer en todas las parejas, ¿no? Sabemos que no es así, pero bueno, la señora Gabriela, la esposa de Kardec, pues sí, evidentemente tiene un papel preponderante en el desarrollo, en el apoyo que le dio a Kardec. Ahora esto también nos abre una puerta a algo que está generándose, la cuestión de igualdad, que ya la codificación espírita, básicamente la codificación de Kardec, desde esa época nos habla de la igualdad entre hombre y mujer. Ahora esto ya lo vemos en las sociedades como una situación de equidad de género,
pero en aquellas épocas de alguna manera la mujer tenía un tanto un rezago en cuanto al hombre, y digo rezago en el sentido de pues tener un papel secundario, ¿no? Cuando sabemos que las mujeres tienen toda la capacidad, toda la inteligencia y a veces más que uno. Y eso hay que reconocerlo. Qué bueno que te haya llamado, Alejandro, la atención esa situación. Gracias, Alejandro. No sé si me oyen porque creo que se me cortó, pero Te oímos. ya otra vez. Estaba comentando hace rato que obviamente los libros en PDF no se pueden quemar, ¿verdad? No, y les voy a pasar la liga si también quieren, son románticos del papel, pues también el Consejo Espírita de México este año logró hacer la edición por parte del Consejo de la codificación cardesiana. También lo pueden adquirir, les voy a dejar al último la liga por medio de Vinces, para que pues, lo quieran adquirir, o los que quieran introducirse a la biblioteca virtual del Consejo Espírita de México, pues lo van a encontrar también ahí. Muchas gracias. Todas estas ligas que nos mandan y las que investigamos, las ponemos siempre en el canal de YouTube, en donde retransmitimos, digamos, o grabamos esta tertulia. Queda grabada en el canal de YouTube y están las ligas siempre que hacen referencia al tema, ¿no? Al tema de la película, tanto a nivel fílmico como a nivel el tema en sí, ¿no? Y quería comentar algo que estoy viendo aquí, que investigué un poco. En Barcelona, precisamente en esa época, un poco antes de la quema, ¿no? Hay unos catalanes que estaban dedicados también al espiritismo. Obviamente, seguramente debían de estar contactos, ¿no? Con quien Allan Kardec a lo mejor le mandaba los libros, que es Ramón Lagier y Pomarés. Era un catalán que fundó el Círculo Espírita de Barcelona en 1860 en el barrio de Horta, en el Clot. Ahí fue el primer centro espírita de Barcelona y en catalán se conocía como Cala Espiritista, o sea, en casa del espiritista. Es una anécdota, pero es interesante y voy a poner también en el canal el link a estas páginas para que lo puedan investigar y ver. No sé, ¿alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario escéptico o no escéptico? Veo que Mercé Porqueras es catalana también y nos visita desde Argentina. Adelante, Mercé, andaban. Muchas gracias. Buenas tardes. Sí, yo estoy en Paraná, Argentina. Estoy sorprendida, digamos, porque, bueno, en cuanto a la película me parece muy bien logrado todo lo que es iluminación y todo ese trabajo. No estoy muy cerca de la teoría, conozco muy poco. En cuanto a lo que decía Alejandro, se me ocurre que a lo mejor ese acompañamiento de su mujer tiene que ver con que los dos eran científicos o ella al menos estaba cercana a la investigación y a la ciencia, ¿no? Y que por eso puede ser que él vaya en esos tiempos. La verdad que hay tantos puntos, yo he estado cercano, pero de alguna manera tangente, porque mi padre ha sido Rosacruz, y me parece que en algún punto hay algunos puntos de conexión, no lo sé, pero bueno, me ha sido transmitido, digamos, el respeto
el respeto a todas las maneras de pensar y de investigar. Y en cuanto a lo que usted dijo, bueno, cuando empezó a explicar lo que pasó en Barcelona, por lo menos al pueblo catalán quedó un poquito bien parado porque gritaban en contra de esa quema en la película. Y otra cosa es que hace 40, 42, 43 años en Argentina se quemaron muchos libros. Así que esperemos que no se quemen nunca más. Muchas gracias. Gracias, Merce. Bien, por aquí tenemos a Jorge Camargo, lo estoy viendo aquí. A ver si se hace presente, él es el presidente del Consejo Espírita, a ver qué nos puede comentar al respecto de esta película que ya la debe de haber visto como 10 veces. Buenas tardes y buenas noches a todas y todos. Es un placer aparecerme por aquí, pero también este espacio que se crea para el conocimiento, el debate respecto de el espiritismo, porque nosotros hablamos del espiritismo desde una perspectiva filosófica, una filosofía de liberación, le decimos. Una filosofía de liberación donde el hombre y la mujer encuentran la razón de su ser y de la razón de la existencia, la razón del por qué está aquí y qué es lo que continúa después de la vida física. Y uno de los grandes problemas que la humanidad enfrenta, como Alex ha dicho, es el propósito. Y a veces nos perdemos buscando el propósito de nuestra vida. Y nos confundimos, como decían los hinduistas, en el maya, en el mundo de las apariencias, creyendo que la inmediatez y lo físico es lo único que podemos entender como una meta, cuando lo espiritual pareciera ser una pérdida de tiempo. Decía un filósofo cristiano, de los primeros cristianos primitivos en el siglo II después de Cristo, él decía que la vida es un flujo que existe constantemente y existe aún sin el hombre o sin el espíritu, y que es cuando nosotros reencarnamos, cuando nos insertamos en ese flujo de la vida con nuestros propios metas reencarnatorias. Y cuando nosotros dejamos nuestro cuerpo físico, la vida continúa, es decir, ese ciclo. Y cuando nosotros hablamos de la vida, necesariamente debemos contemplar la muerte, pero culturalmente nosotros hemos aprendido a ver el lado de la agonía de la muerte. Y eso nos fija un terror a la muerte. Esa es la importancia de empezar a ver filosóficamente el tema de la muerte también, pero no como esta tragedia. Y dar sentido a nuestras vidas es lo que el espiritismo viene a generar a través de reflexiones. Y una de las cosas más importantes que dice Kardec es que uno no debe tener una fe ciega, como las religiones formales lo manifiestan, ni el Islam, por ejemplo, estudiando, que tiene las mismas raíces del judaísmo, porque si ustedes saben, los del Islam querían ser inicialmente igual que los judíos. Mahoma buscaba la religión auténtica o original, y quien le dicta prácticamente el Corán, que quiere decir recitar, es el ángel Gabriel, el mismo que se le aparece a la Virgen María y a Marta y les anuncia el advenimiento de Cristo y de Juan. Y entonces todas estas religiones nos vienen marcando un camino que, como decía yo,
también se deriva en un término de la culpa. Entonces, para no generar mayor tiempo, Kardec lo que hace es, y los espíritus que le dictan, porque es importante en la obra de Kardec, que no es un solo espíritu el que le dicta las cosas, sino es un conjunto de espíritus que responden de la misma manera, sin matices, sin comas, divergentes, las mismas preguntas. Y solo así es un método de confirmación. Y trae su propia, digamos, mecanismos de confirmación interna que no trae ninguna religión formal. Y nos dice que la fe debe ser razonada. Quiere decir que la fe no puede ser ciega, como las religiones formales nos reclaman, sino que la fe debe ser pasada por la duda. Entonces, si yo tengo un cáncer, por ejemplo, y los médicos me han dicho que voy a desencarnar, que voy a morir, pues, en términos formales, si yo genero este planteamiento a mi divinidad, a esta inteligencia suprema, amorosa, como le quieran llamar, de que me voy a curar, pues es muy poco probable de que esto ocurra. ¿Por qué? Porque la ciencia ha dicho, ha dictaminado. Y la fe, si yo me empecino en esto, puede suponer un engaño. Y entonces puede suponer un enojo con Dios. Entonces, tiene todos estos matices. Y una de las cosas que es importante y que mencionaban es que, por supuesto que Barcelona tiene una gran participación en la historia del espiritismo, porque toda la región, no solo de Cataluña, sino España, es el primer país que traduce al español con José Fernández Colavida. Es las primeras traducciones, la primera traducción al español de todas las obras de Kardec son a través de Colavida. De hecho, a él se le conoce como el Kardec hispano, por ejemplo. Bueno, sí, por él habla hispana, ¿no? Y es muy importante la obra y la traducción de Colavida. Y después de Amalia Domingo Soler. Entonces, España tiene una gran historia e influencia del espiritismo en las lenguas hispánicas. Después, bueno, ya veremos, hay una serie de influencias sobre el portugués y el español, etcétera, etcétera. Y lo que hace Kardec y lo que hace la película es simple y sencillamente mostrarnos este escepticismo que el propio Kardec, a través del pensamiento científico, se debe tener, porque nunca Kardec era un convencido de que las religiones deberían llegar a un acuerdo, es decir, a una especie de ser ecuménicas, un acto ecuménico donde todas las religiones converjan, ¿no? Y que no haya diferencias. Y muere convencido de eso. Y la esposa de Kardec queda al frente de la editora y de lo que son los archivos, y ella se encarga de coordinar obras póstumas, por ejemplo. Y al último hay una divergencia respecto del libro Génesis, donde al parecer hay una alteración de un párrafo, 2 párrafos de uno de los capítulos, pero que sin embargo esto se compone después de la tercera reimpresión y que parece ser simple y sencillamente un error de impresión más que de un error intencional, ¿no? O una cuestión intencional. Pero bueno, eso es, digamos, un comentario que yo añado a lo que Alex ha expresado sobre esos temas y con mi agradecimiento por generar estas discusiones, estas tertulias con todos ustedes. Creo que hay una pregunta, ¿sí, verdad? ¿Alguien Muchas pregunta? gracias, no sé. Jorge. Sí, adelante. Muy interesante lo que... Perdón que me cambié de cámara porque no sé qué le pasa a mi computadora, pero también
tuve un problema de conexión. Se me hace muy interesante y esto que dices de que digamos, las religiones fueron dictadas por el mismo espíritu o ángel, lo que me hace reflexionar a mí es el hecho de que por qué las religiones se pelean entre ellas si a fin de cuentas viene, digamos, el mensaje viene del mismo lugar, ¿no? Entonces yo creo que aquí tenemos algún problema los humanos, ¿no? De otros intereses que no son exactamente los del bien, ¿no? Eso me hace pensar un poco, ¿no? Y bueno, sí, justamente voy a poner también en Amalia Domingo Soler y estos links en la página también para que se puedan, digamos, investigar más. No sé si alguien más tiene una pregunta. Estoy aquí un poquito con problemas de conexión. Creo que en el chat hay, dice, ¿qué efectos reales pudieron causar las amenazas directas de los espíritus inferiores en Kardec? Bueno, Alex, no sé si pueda responder esa. Perdón, ¿vuelves a repetir? ¿Que sí puedo responder esa? ¿Cuál, perdón? ¿Qué efectos La reales pregunta, pudieron causar las sí, amenazas directas de los espíritus? sí. ¿La respondo? Si quieres, adelante. Bueno, aquí hay que entender una cosa. A los inicios del espiritismo, cuando se comienza a hablar de espíritus obsesores, espíritus malignos, comienza también a crearse una especie de fantasías naturales. Y cuando descubrimos obras o leemos obras como la de André Luis, como Nuestro Hogar, esencialmente algunas de Manuel, dictadas por el espíritu de Manuel, al medium brasileño Chico Javier, incluso a la misma Amalia Domingo Soler o a Divaldo Franco, se empieza a crear una especie de sensación de que estos espíritus son los responsables de todos nuestros males. Y la verdad es que no es tanto así. ¿Por qué digo esto? No hay diferencia entre el mundo material y el mundo físico. Si yo voy a una fiesta y tomo y voy con un grupo de personas, hombres y mujeres, que estén en el bar y son agresivos, porque yo soy agresivo, entonces me estoy conectando con ese tipo de personas. Si yo soy una persona envidiosa, una persona que desea el trabajo de otras personas o que no reconoce el éxito de otras personas, soy una persona que estoy generando constantemente ciertas desarmonías, no solo emocionales, sino, vamos a llamarles fluídicas. Y eso, evidentemente, atrae a otras personas y me junto con esas personas. Es exactamente lo que ocurre con otros espíritus. Entonces, cuando uno está practicando, nosotros decimos, bueno, yo digo, cuando uno toma en serio el espiritismo, porque no importa la religión aquí si formal, o no importa si uno es budista, hinduista, taoísta, y uno practica un camino espiritual, uno está sintonizado todo el tiempo en su práctica espiritual. Y esto quiere decir que nos alejamos de las cosas que nos hacen daño. Y esencialmente es la práctica, vamos a dejarlo en cosas simples, la práctica del mal, que nos sintoniza con estas personas o con estos espíritus. Entonces, a Kardec estaba sintonizado con las cosas, que era su misión, trabajar por traer este conocimiento.
que se haya enojado en algún momento. Hay un libro, este libro, lo voy a poner, esta es una de las biografías autorizadas que lo hicieron Francisco Thyssen, que fue presidente de la Federación Espírita Brasileira, y Zeus Wantuil, tiene 2 tomos, y otro biógrafo que es Henry Saucé. Son los 2 biógrafos formales, digamos, más formales y serios, y existe otra brasileira que ha escrito algunos fragmentos, algunas partes de la historia, y que vive en Uruguay. Hoy se me olvida el nombre de ella, infortunadamente, pero bueno, tiene un canal de YouTube y escribió un libro últimamente sobre Kardec, o sobre una parte de Kardec. Pero ellos lo que hacen es decir que Kardec en algún momento desiste de seguir escribiendo. Imaginen ustedes, si ustedes, el espíritu, de repente les dicen que tienen que escribir toda esta obra. Imagínense, además Kardec no era un hombre, a pesar de que él provenía de una familia católica, su padre era juez, él ciertamente estudia. Esto es muy importante saberlo, porque si bien Kardec estudia en el Instituto de Pestalozzi de Iberdrola, realmente Kardec estaba muy chico, era muy pequeño como para tener un diálogo intelectual con Pestalozzi. Claro, no quiere decir que su influencia no estuviera ahí, pero él, cuando empieza a crecer, comienza a relacionarse con todos los que estaban alrededor de Pestalozzi. Y esta es una hipótesis personal mía de mí. El protestantismo, sobre todo el calvinismo en aquella época, era muy fuerte. Y yo tengo la impresión que Kardec toma muchas ideas del calvinismo, porque cuando Kardec pregunta a los espíritus respecto de cuál sería el modelo que nosotros debiéramos seguir para una práctica, digamos, moral, ética en nuestra vida cotidiana, los espíritus le responden: sigue el ejemplo de Jesús, o sigan el ejemplo de Jesús. Y cuando Kardec escribe, le dictan el libro de Evangelio según el Espiritismo, es particularmente pulcro en no introducir ninguno de los conceptos religiosos de la Iglesia Católica, ni del protestantismo que estaba en auge, ni tampoco de la corriente ortodoxa. Él transmite este cristianismo primitivo, de los primeros cristianos. Muchos, en mi caso, por ejemplo, cuando me preguntan, ¿tú eres cristiano? Sí, pero cristiano primitivo. Entonces, regresando a la pregunta de Edith, no hay posibilidades de que en una obra tan grande los espíritus puedan influir como para hacerte desistir de ello. Sobre todo habiendo involucrados tanta bondad y tanto amor alrededor. Que haya problemas, si los hay. Yo puedo compartir aquí con Alejandro y con todos ustedes. Digo, Alejandro no me dejará mentir. Cuando el Consejo Espírita Internacional votó porque en México se hiciera el 9º Congreso Espírita Mundial, y además ha sido el congreso más grande en la historia de los congresos mundiales del espiritismo, que tuvo el mayor número de asistentes de diversos países y nacionales también. Tuvimos muchas cantidad de cosas que se atravesaban como problemas, pero siempre había almas buenas
que nos sacaban adelante. Alejandro, su esposa, una compañera que fue una bendición, bueno, muchas, ¿no? Marianne fue una de ellas. Entonces, creo, y termino con esto, Edith, que debemos quitarnos más la idea de que hay espíritus entorpeciendo nuestro camino, y como decía Freud y Jung, fijarnos mucho más en aquellos impulsos internos que nos hacen a veces detenernos y revisar nuestros sentimientos y buscar el origen de ellos. Perdón por haberme extendido. Muy interesante. Y ahora que hablas de Congreso Espírita, estoy viendo que el primer Congreso Espírita, no sé si del mundo o en lengua española, fue en Barcelona en 1888. Hubieron dos. Hubo otro también, no me acuerdo si fue en Barcelona también, el segundo. Pues en España han habido dos. Dos. Y precisamente esa quema de libros, lo estoy leyendo también aquí en una página, fue de alguna manera le dio una popularidad inesperada, ¿no? Y dentro de, porque no hay que olvidar que seguramente quien hizo esta opresión en Barcelona en ese tiempo, pues fue la Iglesia y seguramente el gobierno de España, pero saben que en Cataluña siempre estamos digamos, oprimidos por el gobierno de España, y es posible que esto le dio una popularidad inesperada al movimiento, ¿no? Pues la verdad estamos aprendiendo mucho. Muchas gracias, Jorge, Alejandro. Es algo muy interesante todo ese tema. Y bueno, pues como saben, hoy es la última sesión digamos, de este ciclo que hacemos en el Cineclub del Orfeo Català de México. Pero agradecemos mucho al Consejo Espírita de la Ciudad de México, que nos han ayudado con su sabiduría y con sus comentarios también. Alba, que estuvo la vez pasada, que es de Sinaloa, me parece, y también nos dio, pues la verdad, unos comentarios muy interesantes sobre esto, ¿no? No sé, ¿algún otro comentario, Alejandro, o para terminar, o alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Pues nada más hacemos una extensiva invitación a quien quiera conocer más profundo el espiritismo, independientemente de dónde está, porque ahora con la pandemia pues nos hemos conducido en línea. Y bueno, los que están aquí en México pueden visitar ahora que abra la Casa Espírita por lo mismo de la pandemia que está cerrada. Y pues los invitamos a que conozcan nuestra página en Facebook, también en Internet. Pueden buscar como Consejo Espírita de México y bajar material muy interesante, muy bueno, que se ha seleccionado para poder de alguna manera solventar toda esa serie de dudas que pudieran tener. Entonces, pues, están cordialmente invitados. Gracias a Orfeo Català. Ahora sí que hasta en México hay una gran influencia de los catalanes, tan es así que la música del himno nacional fue hecha por un catalán. Sí, exactamente. Jaime Nuno, un catalán mexicano. Así es. Pues muchas gracias a todos y a todas por su presencia, por compartir con nosotros. Y
Esperemos que no sea la última vez que hagamos una serie de estas. Y igual el Orfeo Catalá, a lo mejor en algún momento podemos hacer alguna conferencia o invitarnos a alguna conferencia o algo así. Lo podemos pensar algo así. Claro que sí, Vinces. Con mucho gusto. Gràcies, muchas gracias. Moltes gràcies per la vostra assistència. Us recordem que podreu tornar a veure la tertúlia a les nostres xarxes. Muchas gracias por su asistencia. Les recordamos que podrán ver de nuevo la tertulia en nuestras redes. También pusimos una encuesta en la página de aquí en los comentarios por si alguien gusta contestarla. Y les recordamos nuestro Facebook es Orfeo Catalá Mexic. Nos vemos en 14 días. Vamos a tener una serie de películas o un ciclo con el director Ventura Pons, director catalán. Ya habíamos hecho un ciclo anterior. Ahora vamos a continuar con el director de cine catalán, Ventura Pons. Muchas gracias y que tengan buena tarde de domingo, buena noche en Cataluña. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias.